Señor presidente, en el año 1983 se publicó probablemente el informe más controvertido y más debatido sobre el estado de la educación en los Estados Unidos. Con una retórica que muchos calificaron de exagerada, el informe denominado Una nación en riesgo logró captar el interés de la opinión pública por derecha, por izquierda, inclusive trascendió o hasta contrarió las expectativas del gobierno que lo promovió. Ese informe hablaba de una marea creciente de mediocridad por la caída en los resultados de las pruebas estandarizadas que se estaban registrando y señalaba que eso claramente ponía en riesgo la competitividad económica de los Estados Unidos y en última instancia la nación en sí misma. La verdad que no vamos a discutir, porque fue hartamente discutido por los especialistas el contenido del informe y no es lo relevante. A mí lo que me parece relevante y lo que me genera envidia, señor presidente, es que un informe sobre la calidad de la educación en un país se haya convertido en el centro de un debate sobre la competitividad económica, que es un prerequisito indispensable para garantizar el desarrollo económico y social de una nación. El título de aquel informe es absolutamente aplicable a nuestra realidad, porque como dicen algunos especialistas argentinos, el colapso de la educación argentina, sin dudas, es algo que pone en riesgo el futuro de nuestra nación. No hay acá exageraciones. Argentinos por la Educación publicó un informe diciendo que desde la recuperación de la democracia hasta el año 2018, que es cuando se hizo el informe, en 35 años escolares, los estudiantes argentinos habían perdido 2,3 años escolares. Es decir, que antes de la pandemia, porque esto fue en el 2018, los estudiantes argentinos ya habían perdido 2 pandemias de escuela a causa de los paros docentes. Sin embargo, fue realmente con la pandemia del COVID que toda la sociedad argentina se despertó sobre lo que significa la pérdida de clases para el aprendizaje de los chicos. La gestión de la educación durante la pandemia se dividió claramente en 2 grupos. Fue una divisoria de aguas entre aquellos que entendíamos que las escuelas debían ser lo último en cerrarse y lo primero en abrirse, como lo hizo mi partido, el PRO, en la ciudad de Buenos Aires, contra viento y marea, y quienes habilitaban una línea telefónica para que se denunciara a las escuelas que querían dar clases. Porque para nosotros que la educación sea considerada una actividad estratégica esencial es una definición del modelo de sociedad en que queremos vivir. Es restablecer qué es lo importante, en qué creemos y a qué apostamos. Es una sociedad que sostiene que los chicos deben estar en las aulas y que la política debe estar afuera de las aulas. Una sociedad que empieza a despertar de ese letargo, de ver cómo año tras año empeora el rendimiento de nuestro país en las pruebas estandarizadas de educación, cómo tenemos niveles alarmantes de chicos que terminan el secundario sin los conocimientos necesarios para su desarrollo, para su inserción en el mercado laboral, para poder continuar con una carrera universitaria. Por eso, para nosotros, la ley que vamos a sancionar hoy es principalmente una declaración de principios. ¿Cuáles son esos principios? Que no hay ningún argumento lo suficientemente fuerte que justifique la vulneración del derecho a aprender que tienen los niños y las niñas en la Argentina. Presidente, vimos sucumbir la bandera de los derechos humanos en el altar de la dictadura de Maduro, porque la verdad, tan negacionistas son los que niegan la dictadura argentina como los que niegan la dictadura que se desangra hoy a Venezuela. Vimos sucumbir la bandera de la defensa de los pobres en la mercantilización de los más necesitados, a los que obligaban a asistir a marchas, imponiéndoles castigos, reteniéndoles una parte de sus magros ingresos o vendiendo la comida que tenían que repartir. Vimos pisotear la bandera de la lucha contra la violencia de género en la hipocresía, y no lo digo solamente por las denuncias aberrantes contra el ahora imputado expresidente Alberto Fernández o la exministra de las Mujeres Massina. Lo digo porque la siguen pisoteando todos los días cuando no le piden una licencia Espinosa y le siguen dando protección política. Pero les pregunto, ¿no piensan ustedes que pisotean la bandera de la educación pública cada vez que usaron a los chicos de rehenes
no para demandas salariales. Usaron a los chicos de rehenes para consignas políticas, para hacer política. Porque ¿qué culpa tenían los pibes de la provincia de Buenos Aires a los que dejaron sin clases para solidarizarse con el pueblo jujeño cuando discutía su reforma constitucional? O para protestar contra el acuerdo contra el FMI. O cuando lo dejan sin clases en el Día de la Mujer, como si no fueran mujeres a las que les están complicando la posibilidad de ir a trabajar ese día. Es esa utilización política de los paros la que desprestigia la bandera de la educación pública, como han pisoteado el resto de las banderas. En esta sesión estamos definiendo derechos, sin duda, entre derechos en pugna, estamos eligiendo. Más temprano, entre los derechos de los delincuentes y los derechos de las víctimas con el banco de datos genéticos, nosotros elegimos los derechos de las víctimas. Hoy, en este momento, entre los derechos de los sindicatos docentes y los derechos de los niños, nosotros privilegiamos los derechos de los niños. Esa es la verdadera división moral que existe en este recinto y estamos muy orgullosos de siempre defender a los niños y siempre defender a las víctimas, aun cuando tengamos que dirimir entre distintos derechos contemplados por nuestra Constitución. Muchas gracias. Gracias, diputada Loppenato.